yo quiero hacerles una pregunta y voy a empezar con Verónica. Pero, ¿cuál es el proyecto más grande o cuál es el sueño, la meta más grande que tú quieres lograr? No importa el ámbito, si No es a nivel importa. espiritual o profesional o bueno, lo que No, a profesional, llegar. no, las cosas que de verdad, lo que tú tenías planeado para este año, lo que tú querías lograr, lo que estaba así en tu cabeza, en tu corazón, que tú decías, yo quiero este año lograrlo, o por lo menos arrancar eso grande que tú quieres lograr. Bueno, mi meta o lo que yo más quería para estos tiempos era estar tranquila económicamente, tener una estabilidad como económica, no de que me sobrara, pero sí como que las No, deudas no, 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 menguaran. uno no sueña así, Verónica, Sí, no, no, y señora. a todos se los digo, uno no sueña así, uno no dice, bueno, tener una cosita así, chévere, que me vaya bien, no, uno sueña en grande. Mi sueño es el Premio Nobel de Literatura, porque ya el de Economía Oh, renuncié a ese sueño. O sea, uno sueña así. Y si no es el Premio Nobel de Literatura, bueno, está bien, por lo menos denme un doctorado honoris causa en literatura, mínimo. Porque ya es de Economía renuncié a eso. No lo voy a lograr. Pero uno sueña así grande, uno no sueña, ay, más o menos, un sueño grande. no, he estado tan llena de cosas que yo digo, no, ya, no quiero deudas, no quiero nada, quiero estar tranquila, quiero estar con mi hijo, con mi esposo, ya. Eso básicamente no aspiro a grandes cosas, no, eso ya pasó, ya ahorita no. Ok, vale, listo. ¿Y tú, Susana? Para mí, bueno, algo así más o menos como tú, ganarme, no sé, el premio de la academia. Ganarte el Ganarme Oscar. el Oscar, sí, sí, por Yo algo pensé que que... nos íbamos a ganar el Grammy este año, mana. Ah, exacto, sí, sí. Ok. No, en realidad, no, en realidad no. O sea, Y ese que es el un Grammy, sueño. el Golden Globe, se da la cosa. No, en realidad, no, en realidad, no. La verdad es que no. Yo creo que en realidad mi mayor sueño es como estar en paz, no sé, como que estar en paz y con toda mi familia. Y no sé, que yo creo que al estar en paz significa que logré todas las cosas que me inquietan en la vida o que logré como sí, hacer las cosas que quería. Yo creo que esa es como mi gran meta. Y esa paz es justamente pues lograr las cosas que me, no sé, que siento que me van a tranquilizar, como sea. Ok, ok. Aunque yo te conozco y tú quieres hacer todos los proyectos que yo conozco, así que dejen de ser tan bonitas, por favor. Ok, alguien que sea así todo franco y que no quiera adornar las cosas. A ver, Priscila, tú. Ay, no, yo hoy estoy mal. Además que haces esa pregunta en pleno 2020. O sea, 2020, hablar de sueños es cruel con los seres humanos. Porque el 2020 fue el año de todo se derrumbó. Entonces ya uno no quiere soñar porque sabe que no va a llegar a eso. Pero bueno, Claro, pero ¿qué soñabas tú para ese 2020? eh, mm, estoy rancia, entonces realmente sueños no tengo. Voy a ser muy sincera aquí. No tengo ningún sueño ni ninguna aspiraciones y metas, sí. Podría pensar en una meta como quería lanzar mi tercer producto este año y todo se derrumbó. Entonces no lo pude lanzar. Eh, pero si habláramos como de grandes sueños, así como cuando yo era chiquita que quería ser cantante, presidente de Venezuela y etcétera, esos sueños de alguna manera como que ya se han esfumado y, y ahora el único sueño que tengo es no condenarme en el infierno eternamente y ya. Ok, vale, listo. ¿Y Caro Piracón? Se fue. Se fue. Acá se van a hablar de sueños, me largo. ¿Y tú, Carolina? Ok. Ya sé de uno, pero bueno, dale, dale. Uno que se me va a cumplir muy pronto, no mentiras. Bueno, aparte de eso,
Pues para este año surgió como un sueño, sí, por decirlo así, junto con Iván, que queremos hacer unos contenidos para niños mediante títeres y demás. Entonces estamos trabajando por eso y quisiéramos que se pueda realizar pronto para llevar contenido para niños bíblico. Entonces, digamos que estamos trabajando por ese sueño, porque de verdad fue un anhelo que, pues, que nació en nosotros y queremos hacerlo. Entonces, eso por ahora. Ok, ok. ¿Quién más está por ahí? Mónica dijo que no puede hablar. Pili. Bueno, pues para este 2020 yo quería eh, ahorrar una plata para hacer una inversión en Panamá. Mi sueño grande es poder abrir una iglesia en Panamá, poder predicar el evangelio allá, a los chinos. Ok. Te querías ir a Panamá. Ok. Caro Piracón volvió. Todavía Mateo. no. Volví y se fue. Ah, ya, y regresó. Ok, Carolina, todavía seguimos hablando de metas, sueños, proyectos. Háblanos del tuyo. Se fue. Bueno, no Se fue. importa. Entonces, comencemos con la lectura, Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38 y el primer versículo del capítulo 9, porfis. Pulido, porfa, ¿puedes leer? Sí, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Gracias, Caro. Susana, porfa, ¿puedes orar? Sí, espero que no haya mucho ruido. Amado Padre, te agradezco infinitamente por este tiempo, porque estamos todas aquí reunidas, a pesar de la distancia, a pesar de todos los, los deseos y las metas y las miles de cosas que, que tenemos en nuestras vidas. Estamos apartando este tiempo para acercarnos a ti, para escuchar tu palabra, para entenderte, para saber cómo ser mejores hijas, para cómo acercarnos a ti, cómo entender qué es lo que debemos hacer para dejar todo esto de lado y entregarnos 100% a ti. Te doy gracias infinitas también por el tiempo de Adriana, por ponernos todas en contacto, por estar aquí escuchando a cada uno de ustedes y aprender cada día más. Espero que mi corazón cada vez esté más blando, que pueda aceptar y entender las cosas que todavía no entiendo. Y, y bueno, amén. Amén. Ok, Pili, ¿qué estaba enseñándole Jesús y a quién? Él venía hablándoles a sus seguidores, ¿no? Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes sacerdotes y los maestros de la ley.
¿Y por qué Jesús empieza a hablarles de eso, Pili? Pues porque ya me imagino que es el tiempo como de empezar a decirles a ellos cuál es el propósito por el cual él ha venido a este mundo. Ok, Piracón, ¿tú recuerdas qué fue lo que produjo esta respuesta de Jesús? Piracón, creo que tiene el internet malo. Vero, ¿tú? Bueno, en los versículos anteriores vemos cuando Jesús está con los discípulos y les pregunta que quién creen que es él, que qué dice la gente que es él. Y luego le pregunta a ellos que quién creen ellos, sus discípulos, que es él. Y Pedro le dice que es el hijo que es el Cristo. Y ya después de esto empieza a decir que ya es necesario, ya que ya se acerca su muerte y va a tener que padecer como está escrito, ¿no? Listo. Entonces, como dijo Pili, él les está enseñando que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Pulido, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Dios mismo. Pero ¿de dónde sale? El Hijo del Hombre es Dios mismo. ¿Y dónde sale eso? Creo que por allá en Daniel habla acerca de eso, si no estoy mal. Ok, entonces yo les Como una propongo que nos profecía, ¿no? vayamos a Daniel porque Jesús se llama a sí mismo en muchas ocasiones el Hijo del Hombre. Sí, es Entonces, Daniel 7:13. ajá, puede leer, porfis. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, después de que Pedro le dice que él es el Cristo, porque el Cristo también era este Hijo de Hombre a quien se le iba a dar el reino eterno, Jesús dice que al Hijo del Hombre le va a tocar padecer. Entonces, y además de padecer, va a ser desechado por los ancianos, por los principales y por los escribas. ¿Quién es esta gente, Priscila? Las que están aquí en el texto. Pues no sé, porque la semana pasada yo no estuve, tengo que hacer la recapitulación y no la he hecho. Entonces, bueno, solamente viendo acá, si nos vamos estaba en Bethsaida, luego vamos al... No, Priscila. O sea, ¿por quién tiene que ser desechado el Hijo del Hombre? ¿Por quién tiene que ser rechazado? Por su pueblo, por los judíos, a quienes se les ¿Qué dio... dice aquí en el versículo 31? Estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Estoy como con los cables chuecos. No. 8, Pris. 8, con razón, qué pena. Ok, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué le iba a pasar al Hijo del Hombre? Bueno, iba a ser desechado, bueno, aquí sale, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Quiénes son los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas? Los sacerdotes son los que se encargan, bueno, no voy a ponerme histórica, los sacerdotes se encargaban de hacer todo el servicio, de enseñar la palabra en el templo, y los ancianos, me imagino, que son
como lo que se dice hoy en día en la iglesia católica, como los diáconos, no sé si en la iglesia católica se le dice así, o no lo sé, pero en la cristiana son como los diáconos, los sabios, los que no cumplen una función sacerdotal, porque además en el pueblo de Israel no podía ser cualquier sacerdote, sino que tenía que venir de una tribu específica. Entonces, esos sacerdotes me imagino que eran los que venían de esa tribu que había sido designada la tribu de Leví. No, bueno, Leví era, bueno, sí, no sé, la tribu de Leví. Y los ancianos me imagino que eran como simplemente los sabios, que no eran de esa tribu, pero que guardaban la ley y cumplían algunas funciones en el templo. ¿Y los Los escribas? ancianos no sé quiénes son, me gustaría saber quiénes eran los ancianos, yo estoy suponiendo. Y los escribas eran los que tenían la función de escribir la Torá, el Pentateuco, de hacer copias de la ley, entonces sabían mucho porque en esa función de escribir y de conservar los escritos y conservar pues toda la tradición oral del pueblo, sabían mucho porque se la pasaban escribiéndolo y transcribiéndolo y conservándolo. Ok, ¿alguien quiere agregar algo a lo que dijo Priscila o tiene una opinión diferente? No sé si alguien sepa los ancianos que eran. Bueno, creo que eran gente mayor ahí que está por ahí por estar. No, Los viejitos. los viejitos que están ahí. ¿Alguien tiene algo que agregar? Bueno, yo Pues podría yo decir que, bueno, pienso, que pareciera que estaban mencionando, o sea, a los más importantes, eh, digamos, en el judío, o sea, los que estaban con los que guardaban la ley de alguna manera, como las jerarquías más altas que tomaban decisiones, algo así. Pues no eran precisamente los que tomaban decisiones como tal, o sea, se supone que en el pueblo judío las decisiones ya las había tomado Dios, se supone, ¿no? Una cosa es el papel y otra cosa la realidad. Los sacerdotes sí eran los que ministraban en el templo, los que servían en el templo, los que hacían los sacrificios, pero no eran tipos muy piadosos. Mientras que los ancianos, yo creo que los ancianos eran casi todos de los fariseos, eran hombres muy rectos, eran hombres, se les dice probos, o sea, eran hombres que cumplían la ley, que tenían sabiduría y que su poder, por decirlo de alguna manera, venía del reconocimiento de la gente de lo que eran ellos. Y Y los también, escribas eran los que escribían los textos, los que además conocían la ley. ¿Qué querías decir, Susana? no, que también por lo que hemos leído, los ancianos como que eran los que establecían tradiciones, o sea, había muchas tradiciones que venían de los ancianos que no necesariamente era que venían de Moisés, sino que eran como tradiciones que ellos habían establecido por años y se seguían y no se discutían Bueno, de los ninguna manera. ancianos no las establecían, eran los antepasados. Quiero decir Priscila. Sí, encontré algo en esta Biblia que tiene unas referencias, tiene bastantes referencias a las funciones de los ancianos en el Antiguo Testamento. Entonces dice que ayudaban en el gobierno, eso está en el libro de Números 11, 16 y 17. Aconsejaban a los reyes, juzgaban al pueblo, eran testigos en asuntos legales, cumplían ritos religiosos, representaban a las tribus y ayudaban en la educación del pueblo. Ese era Ok, como... pero más allá de las tareas en sí, lo importante es entender que ellos eran personas rectas. Ellos les permitían tener esas funciones porque eran personas que habían demostrado que como predicaban, actuaban. O sea, eran personas rectas. Entonces, ¿quiénes estaban rechazando o quiénes estaban diciendo Jesús que iban a desechar al Hijo del Hombre? ¿La plebe? ¿Qué dice Pili? No, ¿Qué dice Carolina entonces? no, Pili, dale. No, los que iban a rechazar eran precisamente los que conocían la ley, los que eran rectos, los que eran sabios eran los que iban a rechazar al Señor. Exacto, los buenos.
Los buenos eran los que iban a rechazar a Jesús. Eso era lo que estaba escrito. Y pregunto, al Hijo del Hombre listo le iban a rechazar, ¿y qué más iba a pasar con él? Piracón, ¿ya puedes hablar? ¿No? Sí, es Entonces que tu tengo pulgar. el internet malo. Ahí dice que iba a sufrir y que lo iban a matar, pero que también resucitaría en 3 días. Claro, ¿dónde dice de dónde saca Jesús que al Hijo del Hombre lo van a matar? Pues el Señor sabía desde que llegó a la tierra que el propósito de él era entregar la vida. Entonces, Pero, o sea que eso nada más lo sabía Jesús. no, en las escrituras también estaba escrito que el Mesías tenía que padecer. Listo, ¿sabes dónde está eso? En Isaías 53. Sí, señor. Entonces vámonos a Isaías 53, versículo del 1 al 9. O completo, léelo completo, claro. ¿Quién es Pulido? Léelo tú. No, claro, ¿tienes internet? Está cayendo por rato, no sé. Bueno, si quieres intentémoslo. Lee el capítulo 53. ¿Todo? Sipi. Bueno, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos. No lo vimos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestro sufrimiento. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Claro, Se creo que fue. conmovió tanto que se le cayó el internet. Pues sí, esto era lo que le iba a pasar a él. Y Jesús lo sabía y le está diciendo a sus discípulos lo que le va a pasar. Pero listo, él iba a ser muerto. ¿Y de dónde saca Jesús que iba a resucitar? ¿Quién tiene una idea? ¿Nadie? ¿Quién me puede ayudar con Oseas capítulo 6? Bueno, mentira, vamos a terminar de leer porque aquí está también en Isaías 53, versículos 9 al 12. Pulido, ¿puedes leer, porfa? Sí, ya me había ido, pero ya me regreso. Del 9 al 12, ¿sí? Ujú. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces fíjate que ella está hablando de la muerte, pero también de una vida después de esa muerte. En Oseas capítulo 6, versículo 2, ¿quién me puede hacer el favor de leer, porfa? Dice, nos dará Oseas, vida, perdón, Oseas, 1 y ¿qué? 2, 6, Pili. 1 o 2, o 1 y 2, o Pues 2. sí, dale, 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces Jesús ya estaba hablando de las escrituras, estaba hablando de lo que le iba a pasar, y todo eso Jesús no se lo inventó, ni fue algo que sabía solamente Jesús. Eso no era un secreto que Dios le había revelado a Jesús exclusivamente, esto era algo que todo el pueblo de Israel conocía. Entonces, cuando Jesús habla de esto, ¿qué hizo Pedro? Vero. Pedro, volviéndose y mirando a los discípulos, no, espérame. Entonces Pedro le toma parte y comenzó a reconvenirle. Es ahí cuando Pedro le dice que si él es el Cristo, que no permita que le pase eso, que no, que por qué tiene que padecer, que lo evite. ¿Sí? Ok. ¿Alguien sabe dónde está? Porque Marcos no nos dice eso. Dice que empezó a reconvenirle. Pili, en tu traducción, ¿cómo dice? Dice, les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada, pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderle. Ok, Jesús no les ocultó nada. Les dice todo. Y Pedro empieza a reprenderlo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pedro lo estaba reprendiendo, Pili? Pues pues lo estaba reprendiendo porque le dijo que tendría que morir. Me imagino que ellos no esperaban que Jesús muriera, sino que estuviera con ellos siempre. No entendían espiritualmente lo que estaba pasando o lo que tenía que pasar. Ok, y ya, ¿quién me puede echar una mano con... Vamos a Mateo, creo que es Mateo 16, cuando está Sí, esto. es en Mateo 16. 22. 22. ¿Quién lee? ¿Lo leo? Hágale, China. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero, ¿a ti te parece bien la actitud de Pedro? ¿Te parece normal? ¿Te parece demasiado loco? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Yo no sé, yo como que lo entiendo porque pues a ver, si es el Hijo de Dios, ¿por qué tiene que padecer o tener que pasar por esas cosas tan tenaces? Y si lo puede evitar, pues ¿por qué no lo evita? Entiendo la actitud de Pedro, sé que no es lo correcto, pero lo entiendo. Porque no es posible que, o bueno, dentro de la mente humana es muy difícil entender que el Hijo de Dios tenga que pasar por esas cosas tan terribles. ¿Solo el Hijo de Dios? ¿Qué dices tú? ¿Qué iba a hablar, Susana? ¿Qué dirías tú? Bueno, que creo que ese es uno de los grandes miedos que yo siempre tengo de todo esto, porque no necesariamente estar del lado de Dios o creer en Dios significa que todo va a estar muy bien y nos vamos a salvar y todo me va a pasar, todo lo que yo quiero, lo que deseo, va a ser como yo quiera. Es justamente eso, o sea, que así como Jesús tuvo que pasar por todo eso, que es horrible y que hasta el mismo Pedro decía, bueno, ¿por qué lo tiene que pasar?
no solamente él, todos, de alguna manera tenemos que como que aprender que muchas veces las cosas no van a ser como uno quiere, ni para él lo fue, o sea, entonces es muy fuerte porque siempre queremos que todo suceda como nosotros queremos y todo sea color de rosa siempre, ¿no? Susana, si yo te dijera a ti, no tengo un trabajo en el Fondo Monetario Internacional, me está yendo buenísimo, pero mi jefe anda molestando porque yo estaba invitando a mis amigos para hacer estudio bíblico en el almuerzo y me dijeron que si yo lo hacía me iban a echar. ¿Tú qué me dirías? Que lo hagas, que no le pares, que te echen, no Pero, importa. ¿sí? ¿Todas harían lo mismo? Ninguna de ustedes diría, Sé prudente. sí, no, o sea, pero no lo hagas dentro de la oficina, hazlo en otro lado, calladito. Sí, porque uno siempre quiere buscarle como la comba al palo, ¿no? Como adecuar toda la cosa para que uno no se vea como tan Sí, afectado. sí, eso también. Sí. Exacto, entonces nosotros dejémonos de bobadas porque nosotros podemos estar en una situación donde nos vemos directamente afectados o se ve directamente afectado a alguien que queremos y yo no le voy a decir que no lo haga, pero uy, no sé, que no sea fanática tampoco, que entonces Pedro yo creo que tiene una reacción extremadamente normal y humana. O sea, yo no me atrevería jamás a juzgar al pobre Pedro por lo que él dijo cuando uno respiraría profundo y diría, Señor, yo sí, eso es lo que tiene que pasar, pero ay, si pudiera que no pase. Sí, Juega, pero también es porque Pedro sabía que él podía hacer lo que él quisiera, o sea, él tenía en su poder la capacidad de hacer lo que él quisiera. Entonces, teniendo, o sea, más difícil aún en el caso de Jesús es nosotros, porque nosotros no podemos modificar ni hacer nada. Pero en el caso de él, imagínate tú tener el poder y saber que tú puedes cambiar todo y sin embargo, con humildad, doblegarte a la palabra. Eso es más fuerte todavía aún porque, o sea, uno, por ejemplo, uno que no puede hacer nada, bueno, no nos queda otro remedio que nada, que aguantar palos, pero él que podía hacer lo que le diera la gana, no lo hizo. Ahí es donde yo digo que, wow. Me imagino que Pedro, sabiendo que lo podía hacer, se quedó más impresionado. Decía, wow, este que puede soplar y volarse a todo el mundo, no, está ahí aguantando. y está dispuesto a seguir aguantando, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, Priscila? Lo regañó, el regaño histórico de Pedro. Yo, Titico Pedro, ¿cómo reprendió a Pedro? horrible. Se lo Le llevó dijo, aparte y le dijo, Pedro, ven acá, Pedro, vamos a hablar. ¿Cómo lo regañó Priscila? le dijo Satanás, o sea, ya de por sí, eso es como demasiado. Le dijo, bueno, aquí sale, daba. Quítate de delante de mí. O sea, como vete de aquí. Uy, no, qué fuerte. Yo me imagino a Jesús diciéndome como que salte, no te quiero ver, vete. Dios mío, me sentiría tan mal, tan humillada, además, al lado de los discípulos. O sea, porque uno no solamente está pendiente de que hoy el maestro me dijo a mí que me fuera de su presencia, que no me quiere ver, sino que es como cuando uno tiene un papá y el papá lo regaña delante de los hermanos. A uno le da más vergüenza todavía. Entonces le dijo delante de los demás discípulos, apártate, quítate delante de mí, Satanás. Y además le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le está diciendo, desobediente. O sea, le está diciendo, es casi como que para que has vivido todo este tiempo conmigo, no has aprendido nada. No, es horrible. Para mí este es el peor regaño de toda la Biblia. El que se registró fue este. Ok, Mateo, ¿tú sigues ahí? ¿Mateo está? ¿Nopis? Ok, Sí, ahí entonces, está. Pero ¿qué toca es? que abras el micrófono, Mateo. Ya. Ok, Mate, ¿qué te pasó? Todavía no te has peinado.
Mateo, ¿por qué Jesús le dice Satanás a Pedro? Señora, ¿Por qué Jesús le dice a Pedro Satanás? porque Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, en lo que tenía que pasar Jesús, sino que estaba pensando en las cosas humanas, en lo que él podía hacer. Ok, ¿y qué era lo que podía hacer Jesús? Podía librarse de eso fácilmente. ¿Y qué pasaba si Jesús se libraba de eso? Y decía, uy, verdad, que severo amigo ese Pedro, no, Pete, es verdad. Y Jesús decide, no, yo le voy a hacer caso a Pedro. Pues eso sería malo para nosotros. Jesús no sufriría, pero para nosotros sería malo porque, como dice en Isaías, Él cargó todos nuestros pecados, todos nuestros males, por Él ahora somos libres. Exacto, entonces si Jesús no muere, gracias Mati, si Jesús no muere, hay paz. O sea, no hay salvación para nosotros. Miren un momento Génesis 3, a ver si de verdad Pedro estaba actuando como Satanás. Génesis 3, versículos 4 y 5. Mónica dijo que no podía hablar. Verónica, no, Vero está ahí. Vero, ¿puedes leer, porfa? Sí. Génesis 3, 4 y 5. Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás volteando la cosa. O sea, no era como nuevo, ¿no? ¿Cuál es el oficio de Satanás? ¿Quién me puede leer Apocalipsis 12:9? 12:9. 12:9, sí, Aquí señor. lo tengo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, gracias, Vero. Entonces Satanás tiene el oficio de engañar. Él engaña. Y aquí, una vez más, él quería engañar a Jesús. Pero Jesús lo reconoció así. Entonces, ¿qué podemos o qué deducirías tú, Pili, del versículo, de la respuesta que Jesús le da a Satanás? ¿Qué te enseña a ti esa respuesta? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Es que se te escuchó entrecortado. De esa respuesta que Jesús le da a Satanás, no a Pedro, ¿qué deducirías tú? ¿Qué te enseña a ti eso? Que nosotros podemos también dejarnos engañar del enemigo, que podemos quizás en algunas ocasiones ser usados. Por ejemplo, lo que tú decías, si tú estás predicando en el trabajo, yo puedo ser usada por Satanás y tratar de engañarte, decirte, Adriana, sé prudente, no vas a perder tu trabajo, recuerda que tú lo necesitas. Entonces yo puedo actuar de la misma manera. Exacto, me parece genial. ¿Puedo decir algo? Sí. Ah. Sí, dale. Sí, no, me recuerdo eso también a uno de los estudios que tuvimos hace unas semanas atrás, no me recuerdo hace cuántas semanas, pero ¿se acuerdan cuando estábamos hablando también cuando Jesús fue tentado en el monte por Satanás? Que Satanás también le decía, bueno, pero tú puedes comer, o sea, puedes como que, o sea, nuevamente lo estaba tentando y él sabía que era la serpiente, la de Satanás. Y en ese estudio hemos dicho que cuando estábamos como en un desierto, es decir, cuando estamos en situaciones más extremas y demás como problemas, dolor y no sé qué, es cuando Satanás obviamente más nos tenta. Entonces, ¿qué más tentación que esa en donde Jesús sabía que tenía que sufrir como loco, iba a ser, o sea, crucificado, muerto, todo?
Ya de por sí sabiendo eso era horrible y que venga entonces alguien a decirle, bueno, tú te puedes salir de todo eso, era nuevamente como si Satanás, o sea, como si él estuviese en ese monte y Satanás nuevamente le está diciendo, pero tú te puedes salir de esto fácilmente. Entonces Pedro estaba tomando esa misma posición que había tenido la serpiente o Satanás en el monte. Pues. Entonces nuevamente están como que ofreciendo una salida fácil y él sabe que está allí y no la toma. Entonces yo creo que muchas veces esas son las tentaciones que tenemos, ¿no? La salida fácil. Sí, qué bueno eso que está diciendo Susana, porque de otra manera, otra vez Satanás le está diciendo a Jesús, convierte las piedras en pan. Satisface tu necesidad, olvídate de todo lo demás. Piensa en ti, piensa en ti. O sea, como dice Mateo, ten compasión de ti. A veces yo creo que nosotros gastamos demasiado tiempo teniendo compasión en nosotros mismos. Y entonces, pero, ¿cómo podemos nosotros ser instrumentos de Satanás? ¿O cuando nosotros estamos siendo instrumentos de Satanás? Pero Priscila, díganlo en voz alta, vamos a dejar que Priscila hable. Es que no quería interrumpir. Que me Dale, gustó dale, dale, mucho, tranquila, mucho no la interrumpa. asociación que hizo Susana porque yo nunca no le había dado esa lectura, es la misma tentación, es la misma, pero en vez de poner Satanás, o sea, es Pedro. Y Jesús le dijo Satanás a Pedro. Yo tenía una opinión distinta porque en algún momento, ay, yo no sé dónde lo leí, pero hay una parte que dice que cuando nosotros no, o sea, como que no hacemos, no nos sujetamos o no obedecemos, no sé si esa es la palabra. Cuando nosotros inventamos y hablamos por nuestra propia cuenta y no tomamos en cuenta lo que está escrito y cuál es la voluntad de Dios, nosotros somos mentirosos como Satanás. Entonces, es como somos hijos de Satanás. Entonces, yo no sé si eso que le dijo Jesús a Pedro es como, o sea, el que no hace la voluntad es hijo de Satanás. Por tanto, hijo de Satanás es lo mismo, o sea, hijo de tigre, tigrito. O sea, tú también eres de ese combo. Entonces, no sé si Satanásito. es Satanásito. ¿No? Entonces, de una pensé en eso, ¿no? Que nosotros también podemos, o sea, yo no sé si fue Satanás o sea, para mí, yo no encuentro como una evidencia de Satanás poseyendo, o sea, poseyendo, tomando posesión de la gente directamente. Poseyó a Pues, Pedro, entonces exacto, el no, pobre Pedro no pudo hacer nada. Ok, bueno, exacto. eso que estás diciendo, Priscila. Pregunto, ¿será que Pedro estaba poseído? Satanás se le metió y Pedro habló. ¿O que Pedro estaba actuando como Satanás? Haciendo la voluntad de Satanás, como Satanásito. En las películas sale que Pedro es como Judas, ¿no? A veces sale que como que se le mete un espíritu. O no sé. Pero yo creo que no es así, o sea, no es que Satanás te posee, sino que nosotros en nuestro corazón, al querer hacer lo que nosotros querramos hacer, pues estamos imitando a Satanás, oponiéndonos a la obra de Dios o a la voluntad. Mire un momento Romanos 8, porfis, versículo 5 hasta el 8. Ok, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Jesús llama a Pedro Satanás? Porque Pedro está pensando
como nosotros, como sea así, como una reacción humana, y es lo que Satanás quería. No, ¿qué dice ahí la escritura? ¿Qué dice el versículo 33? ¿Por qué Satanás y no demonio y no espíritu inmundo? Porque solo piensas en cuestiones humanas. Exacto. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que nos está diciendo Solo en Pablo. las cuestiones humanas. Ok, entonces, Pero, ajá, una pregunta, Adri. Entonces, ¿significa que siempre que nosotros hagamos eso, de alguna manera vamos a ser Satanás? Siempre que si que tú tomemos esa pones la actitud. mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas. Si tú tienes la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad tuya, y tú eliges la voluntad tuya, Satanás. Sí, o sea, así es simple. Te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Punto. O sea, es duro, es radical. Qué cosas con Jesús que es tan radical. Qué cosas que él no es, que no da matices. Jesús no sabe que hay matices, que hay una escala de grises, hay una escala de azules. No, Jesús siempre tan radical. ¿Qué cosas, no? Ni que fuera Dios. Ouch. Entonces, bueno, ¿qué le sigue diciendo Jesús? ¿A quién le sigue hablando Jesús? ¿A Pedro solo, discreto o piracón? Así como que ven acá, Pedrita, vamos a hablar. No, se dirigía a todos los discípulos y a la gente. Había más personas ahí. O sea que ¿para quién es el mensaje que sigue? Para todos. Para todos. ¿Y cuál es ese mensaje, Caro? ¿Qué tiene que hacer el que quiera ir en pos de Jesús? Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y seguirlo a Él. Ok, no sé, Reina Valera dice 3 cosas. ¿Las puedes decir una por una, Carito, porfa? Pues en la mía no es Reina Valera, pero dice, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Ouch, ¿cuál es tu cruz, Caro? Yo, esa es mi Mi peor cruz es mi enemigo. mal genio. Mi cruz es, no sé cuáles son las cruces de cada uno, pero cada uno de nosotros tiene una cruz que pesa. Mi cruz es mis ganas de que me sirvan a mí. Entonces yo tengo que cargar mi cruz porque en este camino no me van a servir a mí, en este camino yo voy a servir. Pero es que de alguna manera yo creo que la cruz de todos nosotros somos nosotros mismos, porque, o sea, somos nosotros con todo el montón de pensamientos o deseos o cosas, o sea, al fin y al cabo siempre somos nosotros. O sea, es como, ahí es donde yo siempre me enredo todo y digo, bueno, o sea, nos crearon, somos así súper imperfectos y al mismo tiempo, o sea, como que, sí, o sea, somos imperfectos y somos la raíz de todo esto. O sea, siempre no somos nosotros, siempre termina en nosotros mismos, pues. Exacto. Y si siempre termina en nosotros mismos, Susana, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la solución? Lo está diciendo allí. ¿Cuál es la Sí, solución? exacto, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a él, pues. Ah, ok. ¿Tú estás dispuesta a negarte a ti misma? Sí, pero no es fácil, o sea, es como un trabajo de segundo a segundo, ni siquiera minuto a minuto, o sea, es cada microsegundo porque, o sea, es muy fácil desviarse, es súper fácil. O sea, es un trabajo constante. Sí. Sí. Pero, y entonces, Pili, ¿qué le va a pasar al que quiera salvar su vida? La perderá. ¿Y qué le va a pasar al que pierda su vida por causa de Jesús y el Evangelio?
la ganará. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a morir todos? ¿Vamos a morir ya? ¿Listo? ¿Pierdo mi vida? ¿Cómo pierdo mi vida, Pili? Cuando me niego a mí mismo, cuando dejo de vivir como mis sueños, mis metas, empiezo a vivir el propósito de Dios. O sea, empiezo a vivir mi vida girando alrededor del propósito de Dios. Ok, Mate, ¿tú tienes algo más aterrizado, algo que te pase a ti? ¿Cómo te niegas a ti mismo? ¿Cómo pierdes tu vida? ¿Cómo, Mate? ¿Cómo, Mate? Tú que eres el más viejo de aquí del grupo. Pues, ¿cómo pierdo mi vida? Lo que yo, a mí, que yo como, para mí, sería dejando a un lado, como de esquivar a Dios, ¿sí? Porque hay veces que yo lo esquivo o inventando excusas para no seguir la voluntad de Él, ¿sí? Ok. Entonces, ¿tú te acuerdas Entonces, cuando o teníamos sea, estudio bíblico en tu casa y entonces tú a veces llegabas como de mal genio porque querías seguir jugando fútbol y tú y llegabas resoplando? sí, sí, sí. 20 minutos después, Mateo era otro tipo. Por una sencilla razón, él murió a sí mismo en ese momento. Sí. Pero había otras veces que no, que sencillamente no, Mateo no viene, se quedó en el entrenamiento de fútbol. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros con todo, desde levantarnos temprano para orar. A veces nosotros hacemos, yo no sé si les pasa, cualquier cosa antes de irnos a dormir, entonces cuando vamos a orar antes de dormir, entonces cabeceando en la oración final. O sea, son cosas tan chiquitas, pero ¿cuánto vale nuestra alma? ¿Cuánto pagarías tú por tu alma, Pulido? No, él ya pagó. Él ya pagó. O sea que tú no tienes que hacer nada. Pues claro, tengo que Pili, seguirlo. ¿cuánto Ahí, pagarías tú por tu alma? Imagínate que todos tus proyectos imagínense todas esas cosas que ustedes no quisieron decir porque todos ustedes son tan buenas, tan buenas, tan buenas y tan espirituales que sus metas todas son espirituales, la salvación. Pero vamos a suponer, ¡pum!, les llega todo lo que ustedes han soñado. Sacaron el producto, sacaron la película, la serie, te ganaste el Oscar y estás, mira, nominada a no sé cuántos Golden Globes, Susana, y estamos ahí las dos con la serie, todas felices. Lo logramos todo lo que quisimos, logramos todo lo que habíamos soñado. ¿Cuánto ganamos ahí? Pues esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Cuál es la pregunta que les hace Jesús, Piracón, en el versículo 36? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Cuántas metas tienes tú que realmente quieres cumplir? Yo le voy a decir algo, lo que pasa es que yo soy muy discreta y no les voy a... Yo conozco las metas de ustedes, yo las conozco, los conozco, yo conozco a Mateo desde que era chiquitico, yo conozco los sueños de ustedes. Aunque se hagan todas las modistas, así, todos divinos, que no piensan en otra cosa sino en la salvación. Mentira, yo los conozco. Todos somos igual de casposos. Todos tenemos un montón de cosas que queremos lograr.
Pero la pregunta de Jesús, que ganamos todo eso, ¿qué aprovecha? Y luego les hace otra pregunta. ¿Cuál es esa otra pregunta, Vero? Dice el versículo 37, ¿verdad? Uh-huh. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa darías tú por tu alma? Carolina salió al él ya pagó, ya no tengo que hacer nada. ¿Qué recompensa darías tú por tu alma? Si pudiera hacerlo, pues lo que sea, ¿no? Uno diría lo que No, le dime toque qué es lo que... dar mi vida. O sea, si me dicen, si Tu usted da vida. su vida, si usted se muere, si su cuerpo muere y salva su alma, pues hágale. Que no me toque sufrir mucho, por favor, que no me toque padecer mucho, que me muera así, pum, de sopetón. Eso sería. Y si no es de sopetón, ¿no? Sí, pero me va a costar más. Como que lo pensaría más. Es que el corazón y la Ok. mente de nosotros los hombres es muy complejo, muy facilista, ay no, yo no quiero que me pase, yo no quiero sufrir, pero sí queremos salvarnos, sí queremos seguir a Jesús, pero como por los laditos, y todos los días estamos en esa lucha con cosas tan pequeñas como que se nos cruzó una cita antes del estudio y no, pero ay, ¿qué hago? No alcanzamos, pero sí, bueno, N cosas. Entonces son cosas tan pequeñas. A mí me cuesta tanto madrugar, tanto, y la oración de madrugada para mí es súper compleja, entonces yo digo, ay Dios mío, perdóname, pero si tuviera que levantarme a irme de paseo, entonces ahí sí me voy a levantar facilito. Entonces madrugo, listo, nos vamos. Pero es que esto no es de todos los días. En cambio la oración es todos los días. Y, qué cansón. Ay, no, es difícil, es muy difícil estar en esa lucha constante. ¿Qué dice Priscila? ¿Qué recompensa darías por tu alma? Ay, yo creo que no existe nada en el mundo que pueda comprarme mi alma, pero existen muchas cosas que me pueden comprar mi alma. O sea, ¿cómo te explico? Yo no tengo nada para pagar por mi alma, pero estoy segura que Satanás puede comprar mi alma con todos los caramelos que yo sé que a mí me gustan para alejarme de Dios. A eso me refiero. Es como tan fácil que me quiten mi alma, pero al mismo tiempo tan fácil como creer que Él ya pagó el precio por mí. Es fácil y difícil al mismo tiempo. Perdón el contrasentido, pero digamos que lo que tú decías ahorita de los sueños, o sea, yo estoy en una etapa en que ya yo no quiero soñar, porque sé que soñar es el caramelo que Dios me va a poner para alejarme de Dios. Entonces no se trata de ser espiritual, no se trata, yo he tenido muchos sueños, yo he querido ser la mejor cantante, yo hasta quería ser presidente de Venezuela, luego quería ser multimillonaria, luego, o sea, quiero descubrir la juventud eterna, tantas pendejadas, o sea, que si Satanás me los pone tan evidentes, tan fáciles, bueno, me deslizaría, me alejaría de él. O sea, es muy fácil que él nos ponga sus caramelos, así como lo hizo con Jesús. No sufras, salva el mundo sin sufrir. No hagas la voluntad del Padre así, o sea, puedes morirte, pero no así como lo están planteando, que azotado y humillado y no sé qué. O sea, así también me le puede poner a mí Satanás. Entonces, en este momento de mi vida, como ya yo veo cómo obra él, es como que no quiero soñar más, no quiero ilusionarme con nada. O sea, no se trata de vivir una vida triste y oscura, porque Dios nos da felicidad y eso, pero tú sabes que en el momento en que le abras la puerta a una ilusión banal, que además ni siquiera me satisface, porque yo tenía, por ejemplo, el sueño de ir a Disney y se lo comparto a Mateo. O sea, todo, quiero ir a Disney, quiero ir a Disney, quiero ir a Disney, y cuando lo logré en mi matrimonio, a los 26 años, fue a Disney y todo era como, wow, pero ya, hasta ahí se acabó. Entonces, cuando uno tiene esos sueños y los consigue, quiero tener una empresa de belleza, aquí la tengo y ahora estoy amargada porque nada me sale bien. O sea,
son sueños que no te llenan el alma, que no te llenan el corazón. Entonces Satanás intenta como reemplazar esa plenitud que nos da Dios, pero es tan efímero, es tan mentira, es mentiroso, porque lo consigues, pero nunca estás feliz después. Entonces, perdón que me extendí, las quiero. No, tranquila. Pili, ¿qué estarías dispuesta? ¿Qué recompensa darías por tu alma? O como dice el versículo 37 en tu traducción. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. Eso, ¿Qué más bien, darías tú por tu alma? nada es suficiente. Nada es suficiente ya. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Sí, ¿Alguien tiene? Ajá. sí, la vida, toca dar la La vida. vida, eso es La lo que vida está por la diciendo vida. Jesús. Niéguese a sí mismo, pierda su vida, pedazo de bobo, piérdala. Malas noticias a todos los presentes, a todo el mundo, nos vamos a ilusionar con bobadas. Es que eso es así como imposible no ilusionarse con cualquier cosita. Además, ¿saben qué? Nosotros somos tan, pero tan pichos en la vida que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces nos empezamos a crecer y tenemos como metas más grandes para el reino y nos ponemos creativos para ver, a ver, Señor, mire este siervo aquí, mire este siervo. Nos empezamos a engañar y Satanás sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso sabe que tome su berraca cruz, cargue su cruz. Para algunos será el dinero, para otros será el ego, para otros serán, no sé, las relaciones afectivas, para otros será el fútbol. Cada quien tiene su punto débil, pero en todo momento nosotros vamos a estar siendo tentados a no hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Todo el tiempo. ¿Qué vamos a pagar por nuestra alma? Sí, es verdad que Jesús ya pagó, pero malas noticias, caro Pulido, vas a tener que morir a ti misma, vas a tener que negarte, vas a tener que cargar tu cruz y seguirlo con esa cruz a cuestas, porque Él ya pagó, pero es que la cosa de nosotros no es que ya pecamos y ya nuestros pecados desaparecieron y ahora nosotros somos buenos. No, nosotros seguimos fallando. Por eso Él dice, muere a sí mismo. El que pierda su vida la salvará por causa del Evangelio. El que la pierda por causa del Evangelio. Y luego Jesús dice algo bien rudo. Piracón, porfa, ¿tú puedes leer el versículo 38? Pues si ¿Qué alguno dijo se avergüenza Piracón? de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. ¿Cómo va a venir Jesús, Caro? En gloria, con poder, como un rey, como ese rey que todos queremos ver en el aire. Ahí sí se nos van a aflojar las rodillas, ¿no? Y vamos a caer postrados delante de Él. ¿Y qué le va a pasar a quien se avergüenza de Jesús y sus palabras? Pues él va a decir que no lo conoce, lo va a negar. Ok. ¿Y cómo crees tú en tu vida cotidiana que podría pasarte eso de que te avergüences de Jesús y su palabra? Pues como hablábamos ahorita, eh, si yo soy consciente que tengo una debilidad, entonces por esa debilidad que yo tengo, dejo de hacer lo que el Señor me ha mandado, que es compartir el Evangelio. Y entonces pues me va a pasar eso, Ok. ¿Qué porque dice Susana? mi debilidad Ajá. está directamente relacionada con lo que el Señor me manda hacer. Entonces pues ahí me toca esforzarme y pedirle al Señor que me ayude.
Sí, señora, y lo has hecho, y lo has hecho. ¿Pero alguna vez te has avergonzado del Señor y su palabra? De pronto, hace mucho tiempo, cuando estaba apenas conociendo del Señor y estaba en un ambiente en el cual para las personas creer en Jesús o ser cristiano era algo como de tontos, de pronto en algún momento me sucedió. Ok. ¿Y tú, Susana, cómo crees que podría pasarte eso de avergonzarte de Jesús y su palabra? Em, la verdad es que no, no me avergüenza, o sea, no, ya no me da vergüenza. Lo que sí es que me enredo muchísimo. Yo tengo muchos amigos ateos. Yo diría que el 99% de mis amigos son ateos totalmente, cero religión, cero. Y todavía no he logrado la manera de como explicarles o hacer que entiendan porque creo en Dios, porque creo en Jesús. O sea, entonces siempre me frustro y no es vergüenza, pero es como vergüenza de no poder explicarles. Yo sé que, o sea, no es que los voy a convencer, pero por lo menos sí, o sea, de verdad todavía me cuesta muchísimo explicarles. O sea, de hecho, cuando lo estoy explicando, hasta yo misma me enredo y digo, bueno, pero, o sea, no he logrado la manera todavía y eso, o sea, me da vergüenza porque siempre sé que cuando me van a preguntar eso, no me da pena decir que creo en Jesús, que creo en Dios y nada, sino que me da pena es cómo se los voy a explicar. O sea, cómo yo les voy a explicar de manera inteligente, de manera lógica, de manera que eh, todo esto. Entonces, creo que eso me falta mucho por aprender, pero es un reto que me gusta mucho y espero, vamos a ver si aprendo finalmente. Ok. Sí. ¿Alguna le ha pasado que has sentido, sí, vergüenza del Evangelio, vergüenza de Jesús? ¿Que hay Yo, algún ambiente donde digan, ¿quién? 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 Mateo quiere hablar. Habla, Mate. a mí me ha pasado. Cuente, Chino. Pues en mi colegio en el que yo estaba, todos, pues digamos que eran cristianos, pero no eran, eh, ¿cómo explicarlo? No, eh, no tenían como decir la verdadera palabra, ¿sí? Ellos como que ellos iban a su presencia, creo, casi todos. Y entonces lo que les explicaban allá era muy, ¿cómo decir? Muy falso, o sea, sabiendo la realidad, ¿sí? Entonces Ok, explicaban era, las felices, no que creían en lo mismo que tú. O sea, ¿cuál era la parte que a ti sí, te costaba? y ¿En qué entonces parte? a veces yo quería como explicarles que no era así, pero me daba como cosa que me rechazaran. Gracias por tu sinceridad, Mate, porque a veces pasa. Yo conozco a Susana desde que estábamos en la universidad y claro, todos nuestros excompañeros de clase no eran ateos, pero cada quien cree en sus cosas y todo el mundo cree en Dios a su manera. Y para la mayoría de la gente, uno es un fanático, porque si Jesús no tiene escala de grises, porque yo tengo que tener escala de grises. Si Jesús dice que no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Satanás, entonces, a ver, porque yo tengo que decir otra cosa. Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí, y una persona me dice, ay, entonces usted cree que porque uno no anda en una iglesia, entonces uno no cree y uno no va a ir al reino de Dios. ¿Cómo le digo que sí se va a perder?
¿Cómo le digo que sí se perdió porque no era creer en Dios a su manera? Entonces a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me cuestiono, ¿vale la pena gastar la salivita aquí? Y qué feo. Yo cuando estaba preparando este estudio bíblico, así como que, wow, te estás avergonzando de Dios, te estás avergonzando de Jesús y de su palabra, porque no es sencillamente decir, bueno, yo le respeto su forma de pensar. No, hijo de madre, se va a perder, usted se va a perder. Mire, lago de fuego. Hay un cuartico en el lago de fuego con su nombre. Se van a perder. Y la realidad es que nosotros estamos viendo tanta gente morirse sin haber alcanzado la vida que viene a traer Jesús. Y como no queremos discutir, como no queremos, tengo una tía que la quiero mucho, pero ella dice, entonces, ¿cómo así que todo el mundo es malo? Pero si lo dice la Biblia. Y ella dice, cree en Jesús, pero no tengo que leer la Biblia porque hay cosas que me asustan. ¿Cómo hacemos? ¿Nos callamos? ¿Nos callamos cuando la verdad ya está aquí? Cada vez que nos... evitar una confrontación. Sí, a veces preferimos evitar la confrontación porque no vale la pena. Pero Jesús está diciendo que si yo me avergüenzo de él, él se va a avergonzar de mí. Y yo espero que cuando yo tenga que presentar déjenla pasar, porque por lo menos por insistente, ¿no? Porque no se rindió, porque perseveró, pero realmente, ¿qué pasó, Susana? No, que por ejemplo, una de las cosas que por ejemplo he hecho últimamente, que yo digo es, bueno, quizás, o sea, ponerme a convencer a todo el mundo aquí a veces de verdad te desgasta y no terminas convenciendo a gente, a veces sí, a veces no. Pero entonces lo que yo, por ejemplo, he optado por hacer es que yo digo, bueno, yo sí creo, yo estoy feliz, me veo súper bien, me siento en paz, o sea, es como que dar testimonio con mi propia vida. Entonces, mucha gente me ve y a veces, o sea, sin yo tratar de convencerlo, me ven tranquila y entonces comienzan como que a preguntar y tal. O sea, es como que yo creo que una manera también de hacerlo es dar testimonio con la vida misma de uno. Eh, porque a veces quizás tratando de convencerlo y decirle que te vas a perder, no sé qué, o sea, quizás como que se ponen en manera de rechazo, pero si No, te ven como... hay una cosita, ya va. Nosotros no vamos a convencer nunca a nadie. Claro, Jamás vamos a convencer a nadie. El que claro, convence es Dios, el que convence es el Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos, si la gente dice, si a ti alguien te dice, Susana, ¿tú eres cristiana? Pero es que esa claro. gente, a menos a los cristianos, pero son los fanáticos porque dicen que el que no cree en Jesús se va para el infierno. Te vas a No, callar y le vas a decir, no, es lo que te digo, o no. sea, que yo sí les digo totalmente lo que yo pienso, lo que yo siento y todo, y allá ellos que piensan lo que quieran y hagan lo que quieran, pero entonces es un poco como Te que, avergüenzas de Jesús y de su palabra. Y ¿cómo? estamos. Esa es la No, cosa. Si yo digo que cada quien piense lo que quiera, sí, no es lo que Jesús está diciendo. sí, no me avergüenza para nada lo que digan. O sea, lo que digo es que no me importa si, o sea, no me voy a frustrar si ellos no creen, si no los puedo convencer. O sea, lo que digo es que yo les digo lo que yo siento y lo que para mí funciona. Y si ellos no quieren creer, bueno, no los voy a convencer yo, pero sí darle como testimonio a lo que pienso y lo que creo. Creo que hasta ahí. Disculpen el ruido, es que tengo una mesa al lado y hablan como unos Sí, loros altísimos. Voy a trancar. ok. Ok, Pulido, una pregunta. Jesús está diciendo que el que se avergüence de lo que sienta y de lo que piense de mí. Em, En el no, el versículo que se 38. avergüence de mí y de mis palabras. Por ejemplo, ahorita lo que decías, yo me sentía tan identificada, porque a mí lo que me ha pasado es que, digamos, estamos en un grupo de estudio, no sé qué, y
digamos que se va a hablar o alguien toca el tema de los ídolos o lo de las imágenes, que los santos, que no sé qué. Entonces yo siempre le hago caras a Iván de pasito con ese tema, o sea, porque no es solamente lo que yo pienso, sino que le digo a él, o sea, como que, uy, suave, suave ahí, porque entonces, digamos que sí tengo como mucha precaución con el tema, pero entonces también me pregunto, entonces, ¿cuándo nos van a perseguir si nosotros no estamos dando la palabra como debe ser? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ser esos bienaventurados que persigan a causa de su palabra? Entonces, ahí entré en conflicto ahorita. Sí, Jesús está siendo muy claro. Jesús, es que así como dijo, me gusta más como dice el versículo 32, la traducción de Pili. La primera parte, Pili, ¿puedes leerla otra vez, porfa? La primera partecita del 32. Dice, les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Así está haciendo Jesús con nosotros, nos está diciendo todo, no nos está ocultando nada. Y nos seguimos haciendo los bobos. No entendí. No entendí. No Sí, entendí. yo quiero decir algo de lo que dijo Carolina, es verdad, nosotros a veces cuando estamos enseñando queremos ser como muy pasito con la gente en cuanto a los ídolos y en cuanto a muchos temas, para que la gente de pronto no se va a sentir mal, pero es verdad lo que dice Carolina, entonces cuando nosotros vamos a ser perseguidos por causa de la palabra del Señor, tenemos que decirlo todo y bueno, pues si nos persiguen, pues eso es lo que dijo Jesús que nos iba a pasar. Yo la vez pasada había pedido oración por Vicky, porque ella ahorita está siendo perseguida en su familia porque le dicen que es una fanática. Porque si ustedes ven, ella ya casi no se está conectando mucho a los grupos porque le dicen que es una fanática. Entonces es una lucha muy tenaz porque cuando uno empieza de verdad, a predicar la palabra del Señor, es cuando viene la persecución. Sí, es fregado porque nosotros estamos en esa situación que es que no quiere herir susceptibilidades. Mentira, lo que no quiero es que me rechacen. Y esa es la realidad y nosotros tenemos que pararnos firmes, firmes en el Evangelio. Priscila, ¿qué termina diciendo Jesús? Capítulo 9, versículo 1. Priscila se despidió, creo. Ah, no. No, yo no. ¿Alguien se Ok, despidió? entonces, No, fue Susana, fue Susana. 9:31, no, 43. 9-1. Perdón, Priscila, perdón, ay, como no. la viejita de 31, mija. 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ok, entonces vamos a ver varias cosas. Vamos a ver cómo dice eso en la traducción de Pili, porque eso de gustar la muerte tal vez no muchos lo entiendan. Sí. Es que me gusta la muerte, me gustó, chévere. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Ok, entonces todos van a morir, o sea, va a venir el reino de Dios con poder, pero todos van a morir antes de verlo. ¿Mm? ¿Qué significa Pero eso? me pregunto yo si ¿Qué esa dice? muerte, me pregunto yo si esa muerte a la que se refiere ahí el Señor es a morir a nosotros mismos. Ok, Como Él podría está ser. hablando de ese tema, o sea, Él está hablando de que el que quiera su vida la perderá, que no sé qué, entonces me pregunto si el Señor de pronto está hablando de eso, de que no moriremos como Él nos está enseñando que debemos morir. Ok, entonces fíjense que aquí hay varias cosas. Algunos, o sea, no está hablando de todos, algunos de los que estaban allí no morirán
hasta, o sea, antes de morir, van a haber visto venir el reino de Dios con poder. Cuando, o sea, ellos murieron, pregunto, los que estaban ahí. ¿Sí o no, Priscila? Sí, claro, ya eso pasó hace 2020 años. Sí, ellos murieron. Entonces, ¿vieron el reino de Dios llegar con poder? Sí, ¿Cómo? pues Jesús lo está diciendo, dice que ver el reino de Dios llegar con poder. En ese momento Jesús no había resucitado. O sea, estamos Ujú. adelantándonos, ¿no? Pero el reino de Dios, digámoslo así, ya llegó. Fue lo que estuvo anunciando todo el tiempo Jesús, y cuando Él ya muere y resucita y vence a la muerte, y Él ya cumplió con lo que tenía que haber hecho, llegó el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Él es el rey que estábamos esperando, el Mesías. Y ya nos Pero ha... dice que algunos, porque no todos lo vieron llegar con poder. Bueno, porque por ejemplo Judas, Le Judas, dieron quizá. sí, Judas no lo logró. Ahí hay un ejemplo. Judas no lo logró. ¿Qué dice Piracón? ¿Cuándo vino el reino de Dios con poder? Porque Priscila dijo que ya vino, que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y que después de que él resucitó, vino el reino de Dios con poder. ¿Cuándo fue eso, Carlos? Yo estoy de acuerdo con Priscila que fue cuando el Señor resucitó. Ok, solamente cuando él resucitó, pero pasó algo más. ¿Alguien tiene una idea? ¿Pasó algo más? ¿Hubo un plus por ahí? Cuando Pero ya recibieron va, el Eh, Espíritu Santo, claro. ahí es cuando Perdón, llega perdón, el perdón. Recordemos el poder. Espíritu Santo. Ok, en el libro de Hechos, Vero, porfa, puedes leer Hechos capítulo 1, versículo, creo que es 8. Espérame, Hechos. Hechos 1:8, sí señora. Ok. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo? Ok, ¿qué fue lo que vino aquí con poder, Vero? El Espíritu Santo sobre El Espíritu sobre vosotros. Santo. Y miren, porfis, Efesios, creo que es Efesios 1, Efesios 1, versículos 13 y 14, porfa. 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, estamos recibiendo el reino, el adelanto, el anticipo del reino de los cielos, el poder de Dios que viene de lo alto. Y como dijeron ustedes, no todos lo vieron, porque no todos, Judas no recibió el Espíritu Santo por faltón, pero sí, ellos vieron el reino de Dios llegar con poder a sus vidas. Pero ¿qué tuvieron que hacer primero? ¿Qué tuvieron que hacer primero, Mateo? Cargar su cruz y seguirlo. Morir a sí Sí, mismos. exactamente. Si no morimos a nosotros, olvídenlo. No puede haber dos reyes. Si algo nos enseñó Juego de Tronos, es que no pueden haber dos reyes. ¿Ok?
¿ya? Entonces, Dios no va a estar peleando con nosotros para ocupar el trono. Nosotros decidimos quién se sienta en el trono de nuestras vidas. Y les voy a preguntar, qué creen ustedes que nos está enseñando Jesús acerca de Dios en todo esto que acabamos de leer? ¿Qué nos está mostrando Jesús de Dios? ¿Qué dice Pontón? ¿O qué te enseña a ti? Wow. A mí me enseña que Dios es que esa no es la palabra, pero es como tajante, como eso no es, que Él es la verdadera vida, Ok. que es la vida, o sea, la vida, Él es realmente la verdadera vida y si yo estoy fuera de Él, pues estoy en la muerte. Suena como cliché, pero me lo recuerda porque la vida con sus cosas del día a día se me diluye en bobadas y se me olvida cuál es la verdadera vida que Él me está ofreciendo. Es eso. Ok. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué te muestra a ti todo esto que nos enseñó Jesús hoy acerca de Dios? ¿Será que pasa un carro ahí vendiendo algunas cosas? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué te enseña esto? Lo que acabamos de leer, todo lo que dijo Jesús, ¿qué te muestra a ti de Dios? Acerca de Dios. Pues me muestra que, que él es muy compasivo con nosotros, sí, pero que nosotros tenemos si queremos que Él esté en nosotros, porque Él no lo va a hacer por sí mismo. Él no decide en quién estar, sino nosotros decidimos si Él quiere estar. Y para tener como una constancia de que si queremos, toca cargar nuestra cruz, toca morir a nosotros mismos y seguirlo a Él. Ok, vale. Me hiciste recordar que Dios no va a dar un golpe de estado en nuestras vidas. Así como cuando Priscila decía que yo quería ser presidente de Venezuela, yo a los 13 años me di cuenta que no podía ser presidente porque no me daba el carisma. Entonces decidí que iba a ser dictadora. Entonces le iba a dar le iba a dar el golpe de estado a Priscila, cosita. Pero, ¿y a ti qué? Ok, ¿qué dice Pili? Pero Pili, espere su turno, no sé si. Es que ya me Dale, tengo que Pili, ir. dale. A mí me enseña que Ay, no te Dios vayas, es no sé. radical. Dios es radical, dice Pili. ¿Qué dice Vero? Y quiero agregar algo, algo Ajá. que aprendí es que si el Señor estaba anunciando que Él iba a morir, o sea, si Él iba a morir, nosotros tenemos que morir también con Él. Ok, buen punto. Entonces, ojalá no te vayas todavía. ¿Qué dice Vero? Bueno, con lo que vimos hoy aprendí que Jesús nos enseña que Dios es exclusivo. O sea, o es Él, o es la carne, o es el mundo. Y que no hay puntos intermedios. Y que Dios cumple. Son tres Ok. cosas que básicamente aprendí. ¿Qué dice Piracón? Pues yo aprendí que Dios es la verdadera vida, que mi camino, mis deseos no, aunque los alcanzara, no me van a llevar a tener la verdadera vida, la verdadera felicidad. Entonces, Él es el que me da eso. Ok, ¿y Pulido? Pues yo veo aquí que Dios es justo, porque pues él está diciendo, si usted hace tal cosa,
yo tal otra. Si usted no se avergüenza de mí, yo tampoco me avergüenzo de usted. Entonces, creo que el atributo que muestra de ahí, de esta porción, es que Dios es justo. Ok. ¿Me faltó alguien? ¿No? Tú, Ok. Mónica Hola, abrió el yo puedo micrófono. hablar. Hola, bueno, ¿Qué? Mónica, va a que hablar. yo aprendí, yo aprendí en este, aló, ¿ya me oyes? ¿Sí? Que yo aprendí que no solo niego a Jesús cuando me preguntan y digo, no creo, sino cuando me quedo callada. Porque yo siempre lo había tomado como, bueno, si me preguntan, yo digo sí, sí, yo creo. Pero cuando me quedo callada, cuando escucho hablar sandeces sobre lo que significa amarlo, creo que también estoy cometiendo un error. Y de los Sí, atributos de Dios en esta porción aprendí que es, eh, ¿cómo se dice? Como radical, pero que también radical. es bondad, Ok. Yo vi porque aquí. también nos da la opción de, Ajá. si lo haces bien, pues aquí estoy. Ok, fíjense algo, yo creo que cada porción de la Biblia, cada palabra de la Biblia nos lleva a conocer más a Dios, porque para eso vino Jesús. A Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús nos dio a conocer a Dios. Yo creo que aquí Jesús está siendo como muy enfático en que Dios es Dios y no hay grises. Y Dios como Dios es radical, obvio. Él es Dios. Y eso de nuestros matices, nuestras querer meter lo nuestro por ahí escondido, con Dios no funciona. Y si Dios es Dios, pues yo tengo que poner la mira en las cosas de Dios, no en mis cosas, no en las cosas de la carne. Él en cada momento nos está enseñando, nos está instruyendo y nos está guiando si nosotros queremos. Pili, que Dios te bendiga. Nos vemos el otro miércoles, entonces oremos, ¿vale? Priscila, ¿quieres orar? sí, claro, un honor poder hacerlo. Amado Padre, nos presentamos delante de ti a través de Jesucristo. Señor, nosotras descansamos en que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para sembrar en nosotros tu palabra y para regalarnos tu reino, que ya lo es todo, Señor. Nosotras reconocemos que es así, pero también nosotras tenemos que poner de nuestra parte. Cada uno en su vida tiene algo que entregarte a ti o tiene cosas que no te ha entregado. Por favor, muéstranos a cada uno cuáles son esas cosas que faltan para que tú seas completamente Dios en nuestra vida. Y no solo muéstranos, sino también danos la fortaleza para despojarnos de toda nuestra propia carga y de todo nuestro propio peso y entregarte a ti nuestro corazón para que tú lo transformes y seas tú el dueño de él. Gracias te doy por este tiempo. Bendice a todas las personas que están aquí reunidas y a las que también van a poder ver este tiempo de estudio a través de las redes sociales, Señor. Obra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.